Hola a todos y a todas. En este audiovisual trabajaremos sobre la 11ª lección del curso realizado por Michel Foucault en el año 1975-1976, titulado Defender la sociedad. Vale mencionar que en otras ediciones pueden encontrar el libro con las clases bajo el nombre de Genealogía del Racismo. No caben dudas que Foucault es un pensador cuya obra sigue influenciando a muchas pensadoras y pensadores contemporáneos. La enorme mayoría de sus planteos se encuentran resonancias en muchas de las cosas que vivimos a diario en nuestro siglo XXI. En este curso de Historia de la Psicología elegimos la 11ª lección, pues nos interesa abordar algunos conceptos y nociones que precisamente introduce allí Foucault. Nos referimos principalmente a las nociones de biopoder y de racismo de Estado. Vale mencionar que este curso Foucault lo da en medio de dos de sus principales trabajos escritos. Por un lado, Vigilar y castigar, el nacimiento de las prisiones, del año 1975, y por otro, el volumen primero de Historia de la Sexualidad, llamado La voluntad de saber, escrito en el año 1976. Mencionamos esto por dos razones. En el primer libro, Foucault nos enseñará acerca de las disciplinas, técnicas ejercidas sobre los cuerpos individuales que tienen como objetivo producir individuos productivos, útiles y dóciles. Allí realizará un amplio recorrido para mostrarnos cómo el nacimiento de las prisiones será resultado de un cambio en las estrategias de poder y en la forma del saber. Un cambio que da como producto la emergencia de lo que él va a llamar las sociedades disciplinarias. En las primeras páginas del libro desarrollará una idea bastante particular del poder que se contrapone a las maneras en que las teorías clásicas lo han definido. El poder para Foucault ya no será una sustancia que se posee, sino una relación que se ejerce, no de un modo centralizado, sino de forma descentralizada, distribuida y dispersa en forma de red. Esta noción va a ser ampliada en el espacio de la clase, ya que será clave para comprender la propia definición de biopolítica que aquí vamos a abordar. El poder ya no será una posesión de la clase dominante, sino que operará en el conjunto de las relaciones sociales atravesándolas una por una. Este ejercicio del poder no puede concebirse sin los dispositivos de poder, es decir, las tecnologías, mecanismos y procedimientos que lo hacen posible, el conjunto de las disposiciones materiales, discursivas y relacionales que diagraman un modo particular de su ejercicio. Vale mencionar que para Foucault, inspirado claramente en Nietzsche, el poder no será solo represivo, sino sobre todo creativo, productor de nuevas formas. Así, las sociedades disciplinarias emergentes a partir del siglo XVII producirán un tipo particular de sujeto, un individuo cuyo cuerpo deviene dócil, capaz de obedecer y de individualizarse. La escuela, la fábrica, las prisiones serán ejemplos claros de instituciones disciplinarias cuyo propósito es producir ciudadanos, individuos capaces de respetar las distintas autoridades que atraviesan el campo social. Por su parte, en la voluntad de saber, también definirá el poder de un modo similar y pondrá a jugar más de lleno la noción de dispositivo a través del análisis del dispositivo de sexualidad y profundizará en el concepto de biopolítica y anatomopolítica presentes en la lección que explicaremos. Si hacemos esta breve disquisición, es solo a los efectos de comprender con mayor claridad el texto que tenemos ante nuestras manos. El comienzo de la 11ª lección retoma el problema de la historia y la guerra de las razas abordado previamente en sus anteriores lecciones. Nos dirá que el análisis histórico fue abandonando la propia noción de guerra para adentrarse en el principio de la universalidad nacional, dejando a un lado el análisis del conflicto inmanente a las sociedades. El tema de la raza, que servía en otras épocas como explicación de las luchas por el poder al interior de las sociedades, no desaparecerá del todo, sino que se convertirá en algo muy distinto, el racismo de Estado. Y esto es lo que trataremos de explicar en este video. La soberanía para Foucault consiste en el poder que ejerce el soberano sobre los cuerpos de sus súbditos, haciéndolos morir o dejándolos vivir. Esto es lo que se conoció como el derecho de espada. La muerte ocupaba un lugar central en la economía del poder, de la soberanía. Se trataba en definitiva de un umbral, de un pasaje que conectaba los poderes del soberano del más acá con los del más allá. En el acto de hacer morir y dejar vivir, se instituía el poder del soberano volcado hacia el lado de la muerte.
Este desequilibrio respecto a la vida será algo que Foucault subrayará. Foucault nos dirá que en torno al siglo XVIII una nueva configuración del poder emergerá. Se trata de un poder ya no basado en la muerte, sino basado en la producción de la vida. Esto se da en un momento histórico caracterizado por el crecimiento demográfico y la industrialización de las sociedades europeas. A la inversa que en el poder soberano, el nuevo régimen de poder naciente se expresa en la siguiente consigna: hacer vivir y dejar morir. Esto supondrá un cambio notorio respecto al ejercicio del poder soberano. Este hacía de la muerte su objeto. Ahora, con el nuevo poder naciente a mediados del siglo XVII, que se consolidará posteriormente en el siglo XIX, lo que será tomado como objeto será la propia vida. La muerte ahora deviene el límite del poder, su extremo. Este nuevo poder sobre la vida será llamado por Foucault biopoder. Dentro de este nuevo modo de ejercicio del poder, Foucault distinguirá dos tecnologías de poder distintas que operarán en distintos niveles y que por eso se complementarán para hacer la vida productiva por distintos medios y vías. Por un lado, un poder ejercido sobre los cuerpos individuales, cuyo propósito es convertir a los cuerpos anatómicos humanos en cuerpos dóciles, en cuerpos capaces de ser adiestrados para obedecer. Esta tecnología de poder, que el autor llamará anatomopolítica, desarrollará una serie de mecanismos y procedimientos que consistirán en el encierro de una multiplicidad de humanos en el interior de ciertas instituciones, tales como la escuela, las fábricas, los talleres, los cuarteles. Esta tecnología comenzará a emerger en el siglo XVII y tendrá como organizador la disciplina. De ahí que Foucault la denominará como poder disciplinario. El cometido es convertir a las inmensas masas de campesinos que emigran a las ciudades en sujetos productivos capaces de devenir en proletarios. Aquellos cuerpos residuales respecto a los nuevos modos de producción intentarán ser corregidos, disciplinados en instituciones como las prisiones, los cuarteles y los manicomios. Estamos frente al gran encierro como modo de producción de la vida, siendo el cuerpo anatómico el objeto de este poder. A mediados del siglo XVIII, logrando su consolidación en el siglo XIX, surgirá otra tecnología que en lugar de tomar el cuerpo anatómico como objeto, se servirá de la humanidad como especie, es decir, su objeto será la masa humana viviente. Esta tecnología no buscará disciplinar como la anterior, sino regularizar la vida de la especie humana. Con este poder emergerá un nuevo objeto, la población, la cual será el objeto de esta tecnología del biopoder que Foucault denominará como biopolítica. Así, su preocupación ya no serán las epidemias. Vale mencionar que Foucault trabaja en Vigilar y Castigar en el capítulo llamado El panoptismo, cómo el tratamiento de la epidemia de la peste da lugar al modo disciplinario del poder. Sino, por el contrario, su preocupación serán las endemias, es decir, esas enfermedades recurrentes que coexisten con nosotros y que amenazan permanentemente con disminuir las fuerzas vitales de la población, por ende, las fuerzas productivas de una sociedad. En esta dirección, emergerá una serie de dispositivos de seguridad que intentarán reducir la potencia de amenazas y cuyo propósito será la búsqueda de la potencia de la vida con miras a ponerla a producir. De este modo, se desarrollará un creciente proceso de medicalización expresado en campañas dirigidas a la población para aprender a higienizarse. También se creará toda una serie de mecanismos dirigidos a aquellos sectores de la población no productivos que quedan por fuera del campo de la capacidad, la vejez, la invalidez y otras diversas anomalías. Estos mecanismos sustituyen la caridad cristiana y otro tipo de instituciones disciplinarias y de encierro por algo más sofisticado, como los mecanismos de ahorros, tanto individuales como colectivos, de seguridad social, entre otros. Esta tecnología del biopoder, denominada biopolítica, no solo actuará sobre el conjunto biológico expresado en la población, sino también sobre su ambiente. Así, el problema de la ciudad será clave. Dará lugar al gran movimiento urbanista del siglo XIX, que transformó las ciudades medievales europeas en ciudades obreras, diagramando los espacios de vivienda, colocando alcantarillados, haciendo circular el aire mediante grandes avenidas, entre otras acciones que hoy nos resultan tan naturales en nuestras ciudades. La biopolítica se servirá de las mediciones, de la estadística, es decir, de distintas técnicas que le permitirán realizar la previsión del comportamiento del conjunto de la masa, le permitirá prevenir enfermedades, muertes, entre otras cosas que apuntan a la disminución de las fuerzas vitales. Ahora bien,
Tenemos un cambio en el poder, ya no centrado en el hacer morir y dejar vivir, sino ahora centrado en el hacer vivir y dejar morir. Este biopoder, este poder sobre la vida, tiene dos tecnologías, una anatomopolítica y otra biopolítica. La primera se organiza a partir de la siguiente serie: cuerpo, organismo, disciplina, instituciones. La segunda sobre la siguiente: población, procesos biológicos, mecanismos regularizadores, Estado. Como decía, ambas operan en dos niveles para hacer producir la vida, una a un nivel específico del cuerpo, la otra a un nivel global sobre la especie humana. Al no operar en el mismo nivel, les permite excluirse y por ende articularse. Pasemos a una breve comparación entre ambas tecnologías antes de adentrarnos al problema del racismo de Estado que anunciamos más arriba. Por un lado tenemos una tecnología disciplinaria del cuerpo, anatomopolítica, y por otro una tecnología regularizadora de la vida, biopolítica. Foucault nos recuerda que son tecnologías que se introducen con cierto desfasaje cronológico y que están superpuestas. La primera es una tecnología disciplinaria que está centrada sobre el cuerpo y que produce efectos individualizadores, manipula el cuerpo como foco de fuerzas que hay que hacer útiles y dóciles a la vez. La segunda no se centra en el cuerpo, sino en la vida. Se trata de una tecnología que reagrupa los efectos de masas propios de una población. Su cometido es procurar controlar la serie de acontecimientos riesgosos que pueden producirse en una masa viviente. En sí, procura controlar su probabilidad y compensar los efectos que disminuyan la fuerza de dicha masa. Por lo tanto, tenemos una tecnología del adiestramiento o la disciplina que se opone a una tecnología de la regularización o la seguridad. Ambas tecnologías, por su parte, son tecnologías del cuerpo, pero en una el cuerpo se individualiza como organismo dotado de capacidades y en la otra los cuerpos se reubican en los procesos biológicos del conjunto. El elemento que va a circular de lo disciplinario a lo regularizador, que va a pasar por esas dos series distintas que operan en distintos niveles, será la norma. La norma es aquello que puede aplicarse tanto a un cuerpo al que se quiere disciplinar como a una población a la que se quiere regularizar. Así, la sociedad de normalización es una sociedad donde se cruzan la norma de la disciplina y la norma de la regulación. Ahora bien, Foucault se pregunta cómo, en sociedades donde el poder toma la vida como objeto para hacerla proliferar, para ampliar sus capacidades, para hacerla potente, puede existir la producción de muerte, como en el caso de la pena de muerte, los genocidios y las guerras. Más concretamente, en sus propias palabras, se pregunta: ¿cómo va a ejercerse el derecho de matar y la función del asesinato si es cierto que el poder de soberanía retrocede cada vez más y que al contrario avanza más y más el biopoder disciplinario o regulador? ¿Cómo puede la vida prolongar su duración, multiplicar sus oportunidades, apartar de ella los accidentes o bien compensar sus déficits? ¿Cómo es posible que un poder político mate, reclame muerte, la demande, haga matar, dé la orden de hacerlo, exponga a la muerte no solo a sus enemigos, sino aún a sus propios ciudadanos? ¿Cómo puede dejar morir ese poder que tiene el objetivo esencial de hacer vivir? ¿Cómo ejercer el poder de la muerte? ¿Cómo ejercer la función de la muerte en un sistema político centrado en el biopoder? La respuesta que da Foucault es que es ahí donde interviene el racismo. No es que éste haya surgido allí, ya existía de antes, pero funcionaba en otra parte. Nos dirá que fue el surgimiento del biopoder lo que inscribió el racismo en los mecanismos del Estado. ¿Qué es el racismo para Foucault? Es en primer lugar un medio para realizar un corte en el ámbito de la vida que el poder tomó como objeto, es decir, el corte entre lo que debe vivir y lo que debe morir. Se trata de una intervención sobre el continuum biológico de la especie humana, haciendo emerger las razas, distinguiéndolas, jerarquizándolas, calificando algunas de buenas y otras de malas o inferiores. El racismo, en definitiva, es un quiebre, una cesura de tipo biológico. Este quiebre permitirá que el poder trate a la población como una mezcla de razas, que subdivida la especie de la que se hizo cargo en subgrupos. Así, la primera función del racismo es fragmentar el continuum biológico que el biopoder toma como objeto o campo. La segunda función del racismo será positiva: introducir la lógica de la guerra al interior de la sociedad, en una suerte de cuanto más mates, más vivirás. No obstante, el racismo permitirá establecer entre mi vida y la muerte del otro
una relación que no es militar y guerrera de enfrentamiento, sino de tipo biológico. Es como si el racismo operara desde esta proposición. Cuanto más tiendan a desaparecer las especies inferiores, mayor cantidad de individuos anormales serán eliminados, menos degenerados habrá con respecto a la especie, y yo, no como individuo, sino como especie, más viviré, más fuerte y vigoroso seré, y más podré proliferar. En definitiva, el racismo es la condición que hace aceptable dar muerte en una sociedad de normalización. Es la condición mediante la cual se puede ejercer el derecho de hacer matar. Así, si el poder de la normalización quiere ejercer el viejo derecho soberano de matar, es preciso que pase por el racismo. Y al inverso, si un poder soberano quiere funcionar con los mecanismos y la tecnología de normalización, es preciso que pase por el racismo. Bueno, por acá vamos terminando con este audiovisual. Esperamos que sea de ayuda para apuntalar las lecturas y poder dar la discusión y producir el intercambio en los distintos grupos.